Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy específicamente en dos cosas. En primer lugar, en todo lo que tenga que ver con la secuencia de argumentación, que es la secuencia que más nos importa. Ustedes van a ver que en esta unidad hay varias secuencias: narrativa, explicativa, descriptiva, dialogal, instructiva, pero nosotros principalmente vamos a trabajar con la argumentación. Argumentar no es decir lo que yo quiero y ya. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando antes, no sé, la mamá le decía, hace tal cosa y vos le decías, ¿por qué? No, no lo voy a hacer, porque te lo digo yo. Bueno, ahí, porque soy tu mamá, ¿no? Ahí no hay argumentación, es una orden. Y a veces muchas personas creen que están argumentando, pero en realidad solamente están parafraseando o lo dicen desde un lugar muy personal, muy de la opinión del sentido común. Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con las estrategias específicas de argumentación que se van a ver reflejadas en nuestro informe de lectura crítico. Vamos a hacer, en primer lugar, un repaso sobre las partes que vamos a incluir de ahora en más en nuestro informe de lectura, que antes era descriptivo, pero ahora le vamos a dar el plus de la crítica, de la argumentación, que vamos a cerrar con la unidad número 5 de secuencias de argumentación. En primer lugar, les voy a mostrar, como ven en pantalla, el repaso de la estructura de cómo hacer un informe de lectura crítico. Nosotros venimos haciendo la referencia bibliográfica, que es como empieza nuestro informe, siempre diciendo, citando, acá voy a poner citar el texto, a ver si me deja escribir. Acá yo tengo que citar. Vamos a ir repasando cómo lo van haciendo, porque en algunos casos la cita no está adecuada, ¿sí? No está bien citado. Bueno, vamos a citar. Eso por un lado. Bien. Después tenemos referencia bibliográfica, cuerpo del informe, descripción del texto fuente. Acá en el cuerpo del informe nosotros presentamos al autor o la autora en primer lugar, decimos quién es, qué hace, a qué se dedica, qué intereses tienen, todo de manera abreviada, cuáles son las obras con las que trabaja, todo lo que tenga que ver con el autor o la autora de nuestro texto fuente. En un siguiente párrafo, o sea, esta parte de presentación del autor y del texto fuente lo dividimos en dos párrafos para no mezclar las ideas. Entonces, en un párrafo hacemos toda presentación del autor o de los autores y en el segundo párrafo vamos a hacer toda la presentación del texto fuente. Cuando yo presento, por ejemplo, si voy a presentar a alguien, siempre lo nombro primero. Entonces, eso es importante, nombrar. En los dos casos tengo que nombrar. Avanzamos. Cuando hago la presentación del texto voy a decir, bueno, qué tipo de texto es, o sea, qué género es, en qué ámbito circula, si es en el ámbito académico o en el ámbito literario o en el científico. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, yo les había propuesto acá una estructura en donde la finalidad no tiene que adelantar ni la hipótesis ni la cuestión. Y eso hay que prestar atención, no lo tengo que adelantar. Si lo voy a escribir relacionado, lo tengo que hacer después de la hipótesis, porque acá en esta estructura aparece antes. Pero quiero que quede bien en claro esa parte, que en realidad la finalidad, si no, por ejemplo, si yo digo, bueno, la finalidad del texto es convencer al lector sobre la importancia de analizar los medios de comunicación. Listo. Eso sí sirve para ponerlo en esta parte, porque yo ahí no estoy adelantando nada. Bueno, después tenemos cuestión, contexto, marco y campo, todos esos elementos que deben ir dentro del informe. Y lo vamos a enganchar, por supuesto, con la hipótesis del autor o de la autora. ¿Está bien? Esa es la primera parte de la descripción. Acá aparece el elemento C, que antes no lo teníamos, que dice punto de vista del lector. Yo lo voy a marcar, a ver si me deja marcarlo. Sí, sugerir cambios. Este elemento, esperen un minuto. Bien, este elemento que es el C, el punto C, nos va a marcar una parte importante de nuestro trabajo, ¿sí? Dice punto de vista del lector según la propuesta del texto fuente. El punto C y el punto F, argumentación personal sobre el texto fuente, son los dos elementos que hacen a la argumentación. Esos dos elementos los vamos a agregar de ahora en más. Entonces,
el punto de vista del lector yo lo voy a pensar como un adelanto. ¿Y qué voy a hacer acá? Me voy a preguntar, bueno, una vez que yo leí el texto, ¿cuál es la idea de la que me quiere convencer? ¿Esa idea presenta una visión realista? Fíjense en la pregunta acá, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista sobre la propuesta del autor del texto fuente o de la autora? ¿Cuál es el punto de vista mío, personal? ¿Yo qué creo una vez que leí ese texto? ¿Qué visión puede tener ese texto? Por ejemplo, si yo creo que el texto aborda temáticas que suceden efectivamente en un contexto conocido, que realmente los vemos a diario, entonces yo voy a decir que el autor tiene una visión realista. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que, ven, acá dice visión realista, yo voy a elegir, lo que yo elija acá tiene que ver con mi punto de vista. Si yo digo que el autor tiene una visión realista, bien, ahí lo voy a defender. Esa va a ser mi hipótesis. Este punto se llama adelanto del alumno. Bien, vamos a poner acá del estudiante, porque el estudiante tiene como otra función, ¿no? Más activa. Adelanto del estudiante. ¿Dónde va a ir este adelanto del estudiante? Va a ir de dos formas. O cuando termino de escribir la hipótesis del texto fuente, bien, o antes de la argumentación, o sea, en el medio, porque si yo miro acá el punto D, ya tiene que ver con los argumentos. Cuando nosotros argumentamos lo que dice el texto fuente, argumentos del texto fuente, nosotros vamos a escribir el adelanto antes de los argumentos. Bien, entonces en esta parte nosotros tendríamos la visión que vamos a elegir, que en definitiva el adelanto del estudiante en realidad dentro de la estrategia de argumentación o de la secuencia argumentativa no es más que la hipótesis. La hipótesis o punto de vista personal del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo creo? ¿A qué conclusión llego a partir de la lectura de ese texto? Yo puedo decir varias cosas. Siempre voy a elegir una o dos. Visión realista, visión idealista, si considero que el texto está por fuera de lo que creo que es algo práctico, que es algo que pueda suceder. Puedo decir que el texto tiene una visión novedosa. O sea, puedo elegir lo que quiera. ¿Bien? Pero lo que yo vaya a elegir es lo que voy a defender después en otra parte del informe. O sea, en la parte que está más abajo, acá, donde dice argumentación personal del texto fuente. O sea que acá yo voy a dar mis argumentos propios, argumentos personales. Esos argumentos personales no son los mismos que aparecen en el punto anterior, o sea, en la argumentación del texto fuente. ¿Ven que acá yo les puse distinto? Una cosa es el argumento del texto fuente y otra cosa son mis argumentos personales. Eso tiene que quedar bien en claro. ¿Ven la diferencia? Vamos a repasar. A ver. Entonces tenemos referencia bibliográfica, presentación del autor, presentación del texto fuente. Decimos acá cuál es el contexto, el tema, el ámbito, el género. Damos cuál es la cuestión, la finalidad y la hipótesis. Y cuando termino la hipótesis, agrego, ahora sí, con otro color si quieren, como para empezar, el adelanto del estudiante. O sea, nosotros, nuestro punto de vista, que después vamos a defender. Dice, es una visión realista, idealista, novedosa, poco convincente, tradicional. Yo en el primer video les había explicado, les había dado algunas propuestas más sobre lo que leímos. Bien, ¿qué hace el autor? Por ejemplo, ¿y se aborda el tema parcialmente o presenta una visión completa? ¿Los argumentos que presenta son suficientes para lograr su propósito? Bueno, pero acá solamente vamos a adelantar, brevemente, nada más. Les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, yo tengo acá el ejemplo de un informe crítico que está corregido y lo dejé así corregido para que vean algunas cosas que se siguen repitiendo. Este es un informe crítico.
En la primera parte, si miramos la referencia bibliográfica que aparece acá, hay un error, que es poner el nombre de pila al principio. Bien, pero eso más o menos es un error que ya deberíamos eliminarlo. Siempre las referencias arrancan con los apellidos y el nombre en abreviado. Bien, ahí aparece el link, referencia, bueno, Aimé Vega Montiel, la presentación de la autora. Arranca con el título del texto, muy bien, el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, es un artículo de opinión del ámbito académico, cuyo tema principal es el feminismo y los medios de comunicación. Ahí el tema está bien, no está diciendo si está de acuerdo, si no está de acuerdo. La autora lo analiza desde el marco de las ciencias de la comunicación y aporta al mismo campo y también, ahora podríamos decir, a las ciencias sobre género, que es algo nuevo, ¿bien? Aimé Vega cuestiona la función de los medios preguntándose ¿cuál es la función de los medios de comunicación con respecto al feminismo? Ahí aparece la cuestión, a la cual hipotetiza que los medios de comunicación tienen una responsabilidad fundamental en la realización de la libertad, la igualdad, equidad, solidaridad e inclusión de los derechos de las mujeres. Ahí aparece la hipótesis. Y fíjense en que la finalidad está después, está enganchada. Acá tenemos los tres elementos: cuestio, quaestio, hipótesis y finalidad. La finalidad del artículo es concientizar sobre los derechos de las mujeres a través de los medios de comunicación para lograr la igualdad de género. Acá yo le puse, bueno, falta el contexto, ¿no? Y en esto que aparece en amarillo, aparece el adelanto del alumno. En el presente informe, yo lo puedo decir así, como en futuro, en el presente informe demostraremos, tiene que estar en plural, no puede ser personal, tiene que ser en la primera persona del plural, nosotros. En el presente informe demostraremos que el artículo de Aimé Vega Montiel es idealista respecto a la exclusión que hacen los medios hacia las mujeres. Breve, cortito, 4 renglones, ese es el adelanto, o sea, eso es lo que piensa este estudiante sobre el texto de Vega Montiel, que es idealista, ¿bien? Después empiezan los argumentos de la autora. Acá volvemos todo a lo mismo, argumentos de la autora. Para defender su postura, Montiel explica, también explica bajo este contexto de la asamblea, agrega cómo los estudios de Global, bueno, ahí sigue explicando con los ejemplos, por ahí hay muchas repeticiones que habría que corregir. Acá yo le pongo falta de ideología y relación con autores. Bueno, en esta parte que acá lo hizo muy cortito, son los argumentos. Faltarían más argumentos de este texto que tiene un montón, ¿no? Entonces, cuando terminamos de desarrollar los argumentos del autor o de la autora en este caso, iría, como cierre, la ideología y la relación con otros autores. Hasta ahí estamos lo mismo. Fíjense, hasta acá lo único que agregamos fue esta parte que es el adelanto del alumno. Después, sigo con los argumentos del texto fuente, sigo con la ideología como hasta ahora, también con la relación con autores, y cuando cierro la relación con autores vamos a agregar el punto F que vimos en la estructura anterior. Acá aparece la argumentación de este estudiante. En la parte de argumentación hay que tener en cuenta que nuestros argumentos no deben ser los mismos argumentos que el texto fuente. Yo tengo que traer, a partir de mi conocimiento previo y de mi saber cultural o de las lecturas que tuve en relación a otros textos, o lo que vi en la televisión, lo que vi en la radio, donde sea, voy a buscar ejemplos, definiciones, porque acá vamos a empezar con los recursos de argumentación que los voy a explicar en otro video, así no es tan extenso. Vamos a entrar realmente en lo que es la argumentación. O sea, argumentar no es decir algo y ya. Argumentar es utilizar estrategias de argumentación. Este estudiante tiene que defender ahora la postura que presentó más arriba, en el adelanto. Vamos a ver, repasemos. En el adelanto él dice que la postura de Aimé Vega es idealista. ¿Ven? Esa es la hipótesis de este estudiante, es idealista respecto de la exclusión que hacen los medios hacia las mujeres. Perfecto, él tiene que defender esa postura. Pudo haber dicho otra. Vamos a ver cómo la defiende, porque tiene que haber coherencia. Dice, consideramos que el artículo es idealista porque, ahí debería empezar la argumentación. Si bien es cierto que los medios de comunicación son una importante herramienta de concientización social, no es la principal. La educación, principalmente primaria, es la herramienta fundamental para concientizar sobre la igualdad de género.
Aunque esta falla, por ejemplo, en la primaria, las clases de educación física o gimnasia propiamente dicho, los alumnos son separados en dos grupos, chicas y chicos, y los hacen practicar deportes estereotipados de sus géneros. Bueno, ahí yo tengo un primer argumento que defiende que la postura de la autora es idealista o podríamos decir no es realista o no es exactamente así como lo denuncia. Yo acá tengo un ejemplo en donde se dice este estudiante que para él, en realidad, lo que se debe hacer es no partir desde los medios de comunicación, sino partir desde la educación primaria y no separar a los chicos, por ejemplo, en las clases de educación física, entre chicas y chicos. Ese es un argumento. ¿Es válido? Sí. ¿Por qué es válido? Porque es un ejemplo. Y los ejemplos, cuando nosotros corregimos, se tienen que demostrar así. Es un dato concreto. Se centró en un dato concreto para respaldar que esa idea no es tal como la afirma la autora, ¿no? Vamos a ver el segundo argumento. A su vez, el artículo también es idealista porque si bien es cierto que los derechos de las mujeres no están completos, estos no son los únicos necesarios para lograr la igualdad de género. Los derechos de los hombres también deben ser modificados para lograr una igualdad de género real. Por ejemplo, en las leyes, si un matrimonio se divorcia, la tenencia del hijo, en el caso de que éste sea menor de 21 años, pasa directamente a su madre, sin importar que ésta misma no esté capacitada para mantener al chico por sí sola. Bueno, por supuesto, es una postura personal, pero está bien, yo no voy a entrar, digamos, en discusión si acuerdo o no acuerdo con lo que puso el estudiante, sino que yo voy a mirar la estrategia. Si miro detenidamente en este argumento, yo voy a encontrar dos argumentos, dos estrategias de argumentación que el estudiante agrega a su postura. Una es esta, donde dice, a ver si me deja marcar, acá. Yo acá tengo una estrategia de argumentación y se los voy a explicar por qué. Los derechos de los hombres también deben ser modificados para lograr una igualdad de género real. Eso se llama hipotetización. Es una postura que acá puede aparecer también como enunciado general. Es una postura donde alguien dice algo como si fuera una verdad y después la defiende. Puede no defenderla, puede dejarlo ahí al argumento. Los derechos de los hombres también deben ser modificados para lograr una igualdad de género real. Es una afirmación en donde pareciera decir una verdad. Es un enunciado general. Bueno, eso está tomado como un argumento, es válido. Y después lo respalda con otro argumento, que es el ejemplo, o sea, apoya esa decisión, esa postura con un caso. Los ejemplos son casos concretos. Es decir, que va a tomar un elemento, un caso concreto, pueden ser varios, para demostrar eso que está diciendo. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que quiere demostrar? Quiere demostrar que los derechos de los hombres también pueden ser igualados, ¿bien? Por ejemplo, en las leyes, si un matrimonio se divorcia, la tenencia del hijo, en el caso de que éste sea menor de 21 años, pasa directamente a su madre. O sea, que ahí el derecho del hombre, a diferencia de lo que focaliza la autora, está vulnerado y no está tenido en cuenta. O sea, él está planteando acá cuál es la equidad de la que habla la autora y está perfecto, ¿eh? Hay que animarse a contradecir a una autora que me parece perfecto. A veces es más complejo, pero está perfecto. Bueno, nosotros vamos a agregar 3 argumentos. Por el momento vamos a hacer 2. ¿Ven? Acá dijimos que había 2 argumentos. Teníamos un ejemplo. Este primero también era un ejemplo, lo voy a marcar. La educación principalmente primaria, acá aparece el ejemplo. Es la herramienta fundamental para concientizar sobre la igualdad de género. También podemos decir que es un enunciado general, aunque esta falla. Por ejemplo, acá tenemos el enunciado general. O sea, los 2 argumentos tienen el mismo formato. Por ejemplo, y ahí respalda lo que dijo. ¿Bien? ¿Ven? De esta manera nosotros revisamos la parte de argumentación. Y ambas cosas tienen que estar en relación con la primera postura, por supuesto. ¿Bien? Bueno, acá tenemos la parte de estrategias de argumentación del estudiante. Una vez que terminan la argumentación, vamos a pasar a la última parte para darle cierre a nuestro informe crítico. ¿Qué me estaría faltando acá? Acá me estaría faltando la conclusión, pero vamos a prestar atención porque hasta ahora veníamos trabajando con una conclusión. Conclusiones deberían ser, ¿no? Conclusiones, porque en realidad
vamos a agregar, antes teníamos solo la conclusión de los autores, pero ahora vamos a tener la conclusión del texto fuente más nuestra conclusión. Conclusiones. La autora concluye que en el ámbito de las soluciones es fundamental la contribución de los medios de comunicación para lograr la igualdad de género. Según la autora, esto no significa que los medios originen o detonen la violencia contra las mujeres, pero tienen una responsabilidad central porque reflejan actitudes y valores congruentes con el patriarcado, lo cual refuerza la actual estructura social. Bueno, esa es la conclusión de la autora. Y está bien esto, esto que dice, según la autora, nosotros siempre tenemos que ir marcando que no es nuestra palabra, sino que son palabras del texto fuente. Eso siempre lo vamos a ir marcando, según la autora, según la especialista, afirma, señala, concluye. Acá nosotros podemos decir, sin embargo, porque él tiene una postura distinta, ¿no? Puede decir, sin embargo, vamos a agregarlo acá, hay que usar conectores, si no quedan como cortados los párrafos, como que no tienen conexión. Sin embargo, concluimos que la educación primaria es el paso fundamental para lograr un cambio real y significativo para conseguir una igualdad de género. Equitativa podría ser más que real, ¿no? La cual implica una eliminación de las leyes por género. Leyes hechas que solo afectan, bueno, acá hay una falta de ortografía, que solo afectan, vamos a cambiarlo, que solo afectan, a hombres o mujeres, con la eliminación de estas más la apropiada educación, bueno, acá también, educación primaria, se podrá concretar la igualdad de género. Yo le pongo acá, esto es un ejemplo, por lo tanto no va en la conclusión. La conclusión cerraría acá, en esta primera parte. ¿Por qué digo que esto no va acá? Porque se centró en explicar una ley de género. O sea, ahí está dando un caso concreto. Y esto, en todo caso, tendría que ir en su argumentación, acá. ¿Por qué? Porque en las conclusiones son cierres. En las conclusiones no van ningún tipo de ejemplo, ni ejemplos, ni definiciones, ningún recurso de argumentación. Son cierres, resumen de las ideas principales. O sea que acá yo tengo el resumen de idea central del texto fuente, bien, es un resumen del texto fuente. Y acá yo tengo el resumen, como conclusión, resumen de mis ideas o argumentos o lo que sea. Bien, no va ninguna estrategia de argumentación porque para eso teníamos la parte de argumentación personal, que era esta. Una vez que ya no lo agregué ahí, ya no lo vuelvo a agregar. Bueno, acá tendríamos todo el informe completo. Repasemos la estructura. Dos elementos agregamos. El punto C lo van a encontrar al principio del cuadernillo. Punto de vista del lector según la propuesta del texto fuente, que era el adelanto del alumno. Y el punto F, argumentación personal sobre el texto fuente, para informes de lectura crítica, argumentos personales. A partir de lo expuesto y como se anunció más arriba, ¿por qué para usted el texto resulta, por ejemplo, idealista, ¿no? Como vimos en el ejemplo? Desarrolle sus argumentos. ¿Está de acuerdo con la visión de mundo que presenta el autor o la autora? ¿Con los valores que defiende? ¿Con las creencias? ¿Por qué? Cuando digo por qué, voy a buscar 2 o 3 estrategias de argumentación para defenderlo. Y como estrategias de argumentación pueden ser citas de otros textos, pueden ser comparaciones, pueden ser ejemplos, pueden ser definiciones, metáforas, analogías, todo eso que vamos a ver hoy en la clase de argumentación. Finalmente, en la conclusión tenemos el resumen de las dos, ¿no? Dice en resumen cuáles son las ideas más importantes que destacaría del autor y de su opinión. Bueno, hasta acá llegamos porque si no se va a hacer muy extensa la explicación. Voy a sumar en otro video la parte de secuencias argumentativas.